Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio, su refugio para desentrañar los secretos y los escándalos que sacuden el mundo del entretenimiento. Hoy mi emoción es palpable porque nos adentramos en un tema que ha hecho temblar las redes sociales, tanto en Turquía como a nivel internacional. Sí, hablamos del sonado incidente de Serkan Ayolu y Özge Gürel, nuestros queridos actores, protagonizando una acalorada discusión a plena luz del día. Una escena que dejó a muchos boquiabiertos preguntándose, ¿qué demonios está pasando con la pareja que admiramos? Prepárense para un análisis que irá más allá de los titulares, explorando las posibles razones detrás de este altercado público y cómo esta situación está afectando la percepción de estos dos talentosos artistas. Será un viaje por la información, condimentado con ese toque de chisme que todos disfrutamos, pero siempre con el máximo respeto y basándonos en lo que la prensa y las redes han reportado. Y antes de sumergirnos en este torbellino de drama, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban y activen esa campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse nunca ninguno de nuestros vídeos, donde traemos siempre lo más candente y relevante del fascinante mundo del entretenimiento. Ahora sí, ¿por dónde empezamos a desgranar este intrincado lío? Para aquellos que quizás no estén al tanto, Serkan Ayolu y Özge Gürel, dos pilares del talento actoral turco, considerados por muchos como la pareja de ensueño, especialmente después de su química innegable en la exitosa serie Kiraz Mevsimi y su posterior consolidación como pareja en la vida real, fueron captados en medio de una acalorada discusión en un lugar público. Las imágenes que se propagaron como pólvora por internet los muestran visiblemente alterados, gesticulando con una intensidad inusual y hablando en tonos elevados. Aunque las grabaciones no nos permiten escuchar sus palabras exactas, la carga emocional de la escena es innegable, estaban en medio de una fuerte confrontación. La primera pregunta que nos asalta a todos es, por supuesto, ¿qué pudo haber desencadenado una situación así? Serkan y Özge siempre han proyectado la imagen de una pareja extraordinariamente sólida, discretos con su vida privada y con una relación que, al menos en el ámbito público, se percibía como estable, amorosa y libre de escándalos. Por ello, este estallido ha resultado ser tan impactante y desconcertante. Las especulaciones, como es natural en estos casos, no se han hecho esperar. Hemos transitado desde teorías que sugieren un simple malentendido, una discusión pasajera típica de cualquier pareja, hasta rumores más oscuros que apuntan a problemas profundos en su relación, presiones laborales insoportables, o incluso la influencia de factores externos que han logrado erosionar su aparente tranquilidad. Una de las teorías que ha ganado un peso considerable es la del asterisco estrés inherente a la industria del entretenimiento. Las largas jornadas de grabación, la presión constante de las redes sociales, las expectativas perpetuas de los fans y la vorágine de la fama pueden ser un caldo de cultivo perfecto para el agotamiento físico y mental, y consecuentemente para el surgimiento de tensiones. Ambos son actores muy demandados, y es comprensible que en algún momento el desgaste emocional y físico pueda hacer mella. Quizás estaban atravesando un periodo particularmente exigente con algún proyecto, o tal vez las demandas de su vida pública comenzaron a pesar más de lo habitual, empujándolos al límite. Otra posibilidad, quizás la más terrenal, es que simplemente, como cualquier pareja en el mundo, hayan tenido una asterisco diferencia de opinión importante. A veces las cosas más insignificantes pueden escalar a discusiones acaloradas, especialmente cuando uno o ambos se encuentran estresados o cansados. Y si a esto le sumamos el hecho de que fueron captados por paparazzi, la situación se vuelve aún más incómoda y, es muy probable, exacerbó la ira y la frustración. Imaginen estar inmersos en una discusión privada, buscando un espacio para resolver sus diferencias, y de repente, darse cuenta de que cada gesto, cada palabra, está siendo documentado y observado por miles o millones de personas. Eso sí que pone los pelos de punta y puede hacer que cualquier cosa se vuelva mucho peor. También existen quienes sugieren que podría haber habido un asterisco incidente específico y desencadenante. Tal vez algo relacionado con su trabajo, un comentario desafortunado proveniente de terceros, o incluso una cuestión personal que ellos prefieren mantener celosamente guardada en la esfera privada. La verdad es que en ausencia de una declaración oficial y detallada por parte de ellos, todo lo que circula son suposiciones y conjeturas. Y es precisamente aquí donde debemos ejercer la prudencia. Es muy fácil dejarse arrastrar por el torbellino de los rumores y el sensacionalismo, pero es fundamental recordar que detrás de los personajes públicos hay seres humanos reales, con sus propias vidas, sus propias alegrías y también sus propios problemas. Lo que sí es innegable, lo que no admite discusión,
es el asterisco impacto masivo que estas imágenes han tenido en el ecosistema digital. Las redes sociales explotaron en un frenesí de opiniones, debates y especulaciones. Las fanpages dedicadas a ellos, que hasta entonces se caracterizaban por su unidad y admiración, se vieron divididas entre quienes defendían apasionadamente a uno u otro, quienes clamaban por prudencia y respeto y quienes, francamente, parecían deleitarse con el mero espectáculo del drama. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de cualquier noticia relacionada con sus estrellas, han dado un seguimiento exhaustivo al caso, publicando análisis, intervenciones de supuestos expertos en relaciones y, por supuesto, más y más fotos y vídeos del incidente, avivando aún más la llama del debate. Este tipo de eventos, aunque intrínsecamente desagradables, nos ofrecen una perspectiva única, una ventana a la asterisco complejidad de las relaciones humanas cuando están bajo el implacable escrutinio del ojo público. A menudo admiramos a nuestros ídolos como figuras casi perfectas, intocables, pero la realidad es que son seres humanos con sus propias fragilidades, sus altibajos, sus momentos de gloria y sus momentos de tribulación. Estas situaciones nos recuerdan de manera contundente que por muy exitosos y admirados que sean, también enfrentan desafíos personales, que sus relaciones no están exentas de conflictos, tensiones y momentos difíciles. Una de las reflexiones que más me impacta es la asterisco rapidez con la que la percepción pública puede transformarse drásticamente. Un día, eres la pareja ideal, el epítome del amor y la estabilidad en el mundo del espectáculo. Al día siguiente, tras un incidente de esta naturaleza, te conviertes en el epicentro de la crítica, el debate y a veces el juicio sumario. Es una espada de doble filo habitar el mundo del espectáculo. La fama sin duda trae consigo beneficios invaluables, pero también conlleva una exposición constante, una vulnerabilidad ante el ojo público que en ocasiones puede volverse implacable y despiadada. Es fundamental destacar, y esto es crucial, que hasta el momento, asterisco ni Serkan ni Ozge han emitido un comunicado oficial detallando los pormenores de lo sucedido. Y sinceramente creo firmemente que tienen todo el derecho del mundo a mantener su privacidad, a resolver sus asuntos de la manera que consideren más adecuada y privada, sin sentirse obligados a dar explicaciones públicas sobre sus disputas personales. No les debemos ninguna rendición de cuentas sobre sus vidas privadas. Lo que sí podemos hacer como seguidores y admiradores es ser respetuosos, evitar juicios precipitados y sobre todo, desearles de corazón que puedan superar lo que sea que estén atravesando y encontrar la paz, tanto en su esfera individual como en la de su relación. Quizás este incidente, por doloroso que haya sido, sirva como un asterisco llamado de atención para ellos, una oportunidad para tomarse un respiro, para comunicarse de manera más efectiva, o simplemente para recordar la importancia vital de preservar su espacio privado, de blindarlo frente al constante escrutinio público. O tal vez, como ya he insinuado, fue solo un momento de frustración intensa, un pico de estrés que pasará y que, con el tiempo, no tendrá mayores repercusiones a largo plazo en su relación. Solo el tiempo y ellos mismos tendrán la respuesta. En definitiva, el escándalo de Serkan y Ozge protagonizando una acalorada discusión pública nos ha dejado a todos con un mar de preguntas y, lamentablemente, con muy pocas respuestas concretas. Lo que hemos presenciado son imágenes de una confrontación intensa, lo que indudablemente sugiere que algo importante y quizás doloroso estaba sucediendo entre ellos. Las especulaciones sobre las causas que pudieron haber llevado a este punto van desde el agobio laboral hasta diferencias personales insalvables, pero sin una confirmación oficial de su parte, todo se mantiene en el terreno del misterio. Lo que sí es una certeza absoluta es que este evento ha generado un revuelo sin precedentes en las redes sociales y en los medios de comunicación, y ha puesto de manifiesto, una vez más, la asterisco fragilidad de la imagen pública de las celebridades y la voracidad con la que el público a veces se alimenta de sus vidas privadas. Así que, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de este profundo análisis. Espero de todo corazón que les haya resultado interesante, enriquecedor y que les haya proporcionado una perspectiva más clara sobre la compleja situación que ha estado envolviendo a Serkan y Ozge. Como siempre, les agradezco enormemente por haberme acompañado hasta este preciso momento del vídeo. Su apoyo, su tiempo y su atención significan el mundo para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando contenido. Ahora, la palabra pasa a ustedes. Me encantaría saber su opinión, su perspectiva. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado entre Serkan y Ozge? ¿Creen que como seguidores debemos ser más respetuosos con la privacidad de las celebridades, incluso en momentos de crisis? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos, por debatir con ustedes y por escuchar sus valiosas reflexiones.
Y si han disfrutado de este contenido, si les ha parecido valioso, no olviden darle un asterisco enorme me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también disfrutan del mundo del entretenimiento, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir conectados a este espacio de análisis y actualidad, asterisco suscríbanse a. Así se asegurarán de no perderse ningún futuro vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho, mantengan la mente abierta y hasta la próxima. Un abrazo grande.